Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente reunidos, felices, contentos, emocionados. Vamos a esperar unos segundos para iniciar nuestra conversación del día de hoy. Un tema muy interesante, muy profundo y al mismo tiempo espero cambiar los paradigmas sobre este tema a veces tan maltratado como es el tema de la riqueza, de la prosperidad. Vamos a realmente a conocer qué hay detrás de todo esto y platicar un poco sobre este próximo curso, que es un curso que ya hemos venido dando mucho tiempo. Cada vez cada curso es diferente, pero ha transformado la vida de las personas de una manera impresionante. Así que esperamos poder seguir incidiendo en la conciencia de las personas para poder entender más nuestra relación con el dinero, porque de ahí depende mucho. El dinero es como una relación. ¿Funciona o no funcionan nuestras relaciones? ¿Cómo las estamos gestionando? ¿Qué estamos haciendo con nuestra relación? Así igual sucede con el dinero. ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos tratando? Eh, ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son sus fines? Cuando algo no es usado para lo que fue creado, generalmente acaba contaminándose, acaba siendo menos todo para lo que vino, en fin, y así sucede también con los seres humanos. Los seres humanos, por lo regular, estamos en esa búsqueda de realmente saber cuál es la función con la que estamos en este mundo. Así que vamos a esperar un minuto más para iniciar esta conversación donde vamos a hablar precisamente sobre las leyes cabalísticas para la prosperidad verdadera. ¿Qué son las leyes cabalísticas? ¿Qué es la prosperidad verdadera? Eso es muy importante desde el punto de vista espiritual de la Kabbalah. Tiene un significado muy diferente al que estamos acostumbrados. Shalom, shalom, mi amada Carol, muy buenas noches. Así que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar unos segundos e iniciamos esta conversación que espero nos ayude a poder comprender la importancia que tiene para todos aprender a relacionarnos con el dinero, porque es un tema fundamental en la vida de las personas, pero no nos ha enseñado, desafortunadamente, porque pues realmente poca gente saben cómo funciona el dinero, de cuál es su causa, para qué es. Entonces, pues cuando llega a nuestra vida, pues le damos mal uso y de ahí pues las consecuencias. Entonces, como les comentaba, pues hablar del dinero es saber cómo nos relacionamos con el dinero, porque es muy parecido a cómo nos estamos relacionando con los demás, ¿no? Cómo estamos gestionando nuestras relaciones, está muy relacionado también cómo nos estamos relacionando con el dinero. Y de hecho, pues uno de los grandes secretos de, del dinero es que hay una relación directa también con nuestras relaciones. Ya desde ahí hay un cambio de paradigma muy importante que, que muy pocas personas comprenden, pero que hay una relación directa entre cómo están nuestras relaciones y qué tal está nuestro dinero. Así que pues bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre las leyes cabalísticas de, de la prosperidad verdadera.
y hay un eslogan que engloba muchísimo lo que se busca al final de este curso. Este curso es un curso bastante amplio, eh, de muchas horas de estudio. No es porque, pues, realmente para poder comprender a profundidad todo este tema, necesitamos realmente estar dispuestos a, a invertirle de nuestro tiempo, de nuestros recursos, porque hoy en día estamos en las redes sociales, la gente piensa que con un video de 3 minutos, de un minuto ya le van a dar las claves y pues nada más alejado de ello. Estamos en esa época en la que creemos que con una ligera información, sin profundizar, vamos a lograr algo. Hoy en día, leía un artículo que una de las grandes ventajas competitivas que tienen las grandes potencias del mundo es lo que se llama el desarrollo del conocimiento profundo. Solo aquellos que están dedicándose al conocimiento profundo son los que realmente tienen la posibilidad realmente de poder hacer cosas importantes, ¿no? También dice por ahí otro estudio que leí alguna vez, que si tú quieres destacar en la vida, si quieres destacar en la vida en algo, tienes que estar dispuesto a dedicarle por lo menos 10,000 horas de tu vida. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay demasiada basura, demasiadas propuestas de cómo hacerte rico, millonario, pero pues si no estamos dispuestos a invertirle de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, a un conocimiento profundo como es el que damos en este curso, pues seguiremos solo viendo la superficie de muchas cosas. Entonces vamos a platicar precisamente, como les decía, con, cómo en qué va a consistir este curso que vamos a iniciar, que repito, es un curso que ya hemos venido dando constantemente y que está incidiendo muchísimo en la vida de las personas. Pero en la Kabbalah, la, la forma en la que afrontamos el tema del dinero es muy diferente a la que la gran mayoría ve. Entonces, por ahí inicio mi mensaje. Bienvenida, Ivonne Herrera. Muy buenas noches. Si queremos realmente gestar un cambio en nuestra vida, en las áreas que creemos no están funcionando, debemos estar dispuestos a involucrarnos en el conocimiento profundo de las cosas. ¿Sí? Gratis, ni con los ojos cerrados, cosas fáciles, no existen recetas fáciles. Así que es mi primer mensaje, porque desde ahí ya estamos hablando de algunos de los grandes causas de la pobreza. Entre más cosas buscamos fácilmente, entre más hay mucha gente que cree que está aprendiendo en internet, en TikToks de 30 segundos, ya cree que con un consejo va a poder obtener riqueza o algo, pues nada más alejado. Incluso el mismo razonamiento lógico, si nos podemos saber, pues es prácticamente imposible que podamos obtener cosas que valgan la pena con información tan superficial que estamos acostumbrados a ver. Entonces es muy bueno, son muy bonitos para divertirnos, son muy bonitos esos videos, pero, insisto, un estudio apenas reveló que una de las grandes diferencias y de las grandes ventajas competitivas que tienen las potencias del mundo, además de la tecnología, es la dedicación del conocimiento profundo de las cosas. Es la única manera en la que nosotros también podemos gestar un cambio verdadero en nuestra vida. Así que ese es su mensaje inicial. Si hay algún área de tu vida que no está funcionando como deseas, incluyendo la del dinero, tenemos que estar dispuestos a meternos a un conocimiento profundo del tema, porque solo así realmente obtenemos herramientas que valgan la pena. Así que pues bienvenidas y bienvenidos a esta plática donde vamos a conversar sobre un poco sobre los alcances de este curso, sobre las leyes cabalísticas de la prosperidad verdadera que venimos ya impartiendo desde hace un buen rato.
y que es parte de nuestra labor junto con el tema de las deudas, ¿verdad? Si no, si traemos deudas financieras y somos trabajadores o tenemos un pequeño negocio, pues difícilmente alcanzaremos la prosperidad, la riqueza, si no nos salimos de las deudas, en fin. Pero bueno, el primer mensaje, y como les decía al principio, uno de los objetivos que se busca al final de este curso es un concepto que a mí me encanta mucho, que lo desarrollamos en conciencia, que nos dice que en efecto, bastante nunca es suficiente, ¿sí? Desarrollar esa conciencia, porque ni siquiera me gusta llamarle mentalidad, la conciencia de bastante nunca es suficiente, es una de las bases importantes que se desarrollan en el transcurso de este curso. Y, y vamos a entender a qué se refiere ese concepto, que no es exactamente lo que estás pensando, no es exactamente sobre dinero, sino es un nivel de conciencia que vamos a desarrollar con la finalidad de poder estar accediendo permanentemente a la abundancia divina. ¿Sí? Entonces, este es un concepto muy bonito en donde desarrollamos esta conciencia de bastante nunca es suficiente. Eso siempre nos tiene que mantener activos, dinámicos, en la búsqueda de más, 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 para no conformarnos. ¿Sí? Entonces, ese de entrada es uno de los principios que se maneja en este curso, es así como, por eso es el eslogan de que usamos, ¿sí? Porque ahí está implícito un proceso de recepción permanente. Pero insisto, la clave va a estar en que no se trata de pensar en bienes materiales, sino se trata de conectar con la abundancia divina. Ujú. Así que bienvenidas y bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto las trataremos de contestar. Mi nombre es Roger Top Castellano, soy codirector de Together Cabal Aplicada. Eh, Nos encontramos en la ciudad de Puebla, México, para todos nuestros amigos del extranjero. Y pues ya llevamos prácticamente 25 años estudiando y enseñando la Kabbalah. Y todo este curso que está enfocado al área de la riqueza, pues realmente viene a hacer una síntesis de mucha sabiduría enfocada a ese tema. Estamos ahí juntando, sintetizando muchísima sabiduría para este tema. Así que decía, bastante nunca es suficiente. Eh, este curso va dirigido a toda alma que tenga que tenga un requisito, porque ese es el requisito más importante incluso para llegar a la Cábala. Este curso va dirigido para aquella persona, aquella alma que ya está lista para transformarse, ¿sí? Porque nada diferente sucede en nuestra vida si no hay un proceso de transformación interna, ¿sí? No va a suceder nada afuera, no va a suceder nada con nuestro dinero, no sucede nada en nuestras relaciones, no sucede nada en nuestra salud, si no hay un proceso de transformación interna. Entonces, muchas veces, una de de los grandes obstáculos para la gente es que no quiere cambiar, le da miedo meterse a terrenos desconocidos, le da miedo soltar lo que tiene, y, pero ese es como uno de los primeros requisitos. ¿Sí? Este curso va dirigido a aquellas almas que realmente tengan un deseo de transformarse, porque ya se dieron cuenta que ya está en un límite, ¿sí? Y que para poder aspirar a algo diferente en nuestra vida, tenemos que romper nuestros límites. Y entonces la sabiduría de la Kabbalah, si algo tiene,
es que nos va ampliando nuestros límites. Entonces, es otro requisito fundamental para poder entender los alcances de este curso que les digo, lo venimos dando por mucho tiempo, que está transformando la vida de las personas, la conciencia de las personas, pero ese es el requisito fundamental. Si queremos hacer un cambio en nuestra vida, pero no estoy dispuesto, quiero que mi vida cambie, que mi situación económica cambie, pero yo no estoy dispuesto a cambiar nada de mí mismo, no va a suceder absolutamente nada en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ese es otro requisito muy interesante. Si estás lista, si ya eres una alma que está preparada, entonces ya estás lista para cambiar tu relación con el dinero, porque ese es uno de los temas. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Sí? Es muy parecido a cómo gestionamos nuestras relaciones personales. ¿Por qué no funcionan nuestras relaciones personales? Pues por la misma razón quizás por la que no está funcionando nuestro tema económico, porque a lo mejor no las estamos gestionando correctamente, porque no entendemos para qué y por qué es el dinero, por ejemplo. Entonces, mientras no entendamos por qué, para qué, de dónde, o para qué quiero el dinero, por qué lo necesito, no vamos a entender muchas cosas. Entonces, uno de los problemas con el dinero es ese, que no estamos relacionándonos correctamente con él. Entonces, en este curso vamos a hablar de la conciencia específicamente relacionada con este tema. Bienvenida, Andrea. Buenas noches, Ariana. Hola, Ari. Buenas noches. Entonces, es otro elemento importante de este curso y, y desde luego el tema del dinero es una de las oportunidades, fíjense, es una de las oportunidades más importantes que se nos da para demostrar nuestro nivel espiritual. ¿Sí? Prácticamente podemos decir que una manera de medir el nivel espiritual de una persona tiene que ver cómo está manejando y relacionándose con el dinero. ¿Sí? El dinero es una herramienta muy valiosa para aplicar las leyes espirituales, para aplicar conceptos de fe, conceptos de compartir. O sea, el dinero es una de las herramientas más importantes. De ahí es un parámetro para medir el verdadero nivel espiritual de una persona. Ya claro, ¿eh? No tiene que ver con tener muchísimo dinero, ¿no? Porque es lo que vamos a ver ahora con la otra parte del tema. Acuérdense que este curso se llama Las leyes cabalísticas de la prosperidad verdadera. Entonces, eh, la prosperidad verdadera es otro concepto también muy diferente al que manejamos en términos normales. A veces asociamos la prosperidad a tener muchísimo dinero, que qué bueno que lo podamos alcanzar, pero ese no es la finalidad. Desde la perspectiva de la Kabbalah, la prosperidad, para que sea verdaderamente próspera, tenemos que tener nuestra vida en equilibrio. ¿Sí? Una persona rica desde el punto de vista espiritual es una persona que tiene su vida equilibrada, que duerme tranquilo, que tiene buenas relaciones, que puede sentarse con su familia, a comer, que puede disfrutar un fin de semana, que puede irse de vacaciones. O sea, porque hay gente que puede tener mucho dinero, pero pues vive intranquila, vive perseguida, vive en ansiedad, vive con problemas, con enfermedades, vive en vicios. Eso no es la prosperidad que se habla desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿sí? Esa no es realmente la prosperidad que se busca, sino es la otra parte, ¿sí? Porque de nada sirve tener mucho dinero si vamos a estar eh, cayendo en vicios, en fin, tantas cosas que nos lleva a veces el dinero y que no tiene que ver verdaderamente con una prosperidad. Entonces, ese es otro aspecto muy importante eh, que define y que marca la diferencia de otros conceptos, ¿no? Entonces, el dinero es una de las mejores
oportunidades para aplicar las leyes espirituales. Ahí se mide mucho el nivel de conciencia realmente que ha logrado una persona, ¿sí? ¿Qué tanto es verdaderamente próspero? Aclaro, no solo hablamos de tener mucho dinero, sino que tanto está nuestra vida equilibrada, en paz. Hola, Tony Munguía, muy buenas noches. Entonces, ese es otro elemento muy importante que rompe los paradigmas. Le digo, para hablar de Kabbalah, debemos estar dispuestos y conscientes que nos vamos a meter a un mundo de sabiduría que nos va a romper paradigmas. Porque con los paradigmas actuales está probado que no ha funcionado nada. Entonces la Kabbalah lo que hace es que rompe todos los paradigmas, nos enseña sabiduría que nos mete en otro nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, eso también es algo interesante que vamos a tener en este curso, donde el alumno va a romper muchos paradigmas que van a hacer romper, pues prácticamente su vasija, ¿no? Porque el tema es, imagínense, cuántos cursos, cuántos libros, cuánto se dice en redes para hacernos millonarios, cuántos cursos y libros hay para hacernos ricos. Si realmente todos esos cursos, todos esos libros funcionaran, a esas alturas ya por lo menos medio mundo ya estaría rico, ¿sí? Por lo menos medio mundo ya estaría millonario. Si funcionara todo eso, ¿sí? Entonces luego nos confundimos y esa es parte de mi trabajo, hacer conciencia de que no caigamos en las redes de la inconsciencia, de lo que hoy en día nos están ofreciendo, eh, pues pequeños videos que te ofrecen hacerte rico. eh, no, no es así. Como le dije al principio, necesitamos meternos un conocimiento profundo del tema para poder descubrir realmente cómo gestionar correctamente nuestra relación con el dinero. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso, con todas las horas que le vamos a dedicar, que han de ser como unas 20 horas, por lo menos, yo creo unas 18 horas de profundidad de las leyes espirituales. Sí, a mí nunca me gusta dar temas así así ya en un curso voy a dar todo, pues no es así tan fácil. Y también algo muy importante, porque luego en la Kabbalah, por ejemplo, la Kabbalah está asociada de pronto a una religión, a la religión judía, por ejemplo, y la gente piensa que los judíos son ricos, que son millonarios, y pues no es cierto, ¿no? O sea, hay tantos, igual que los musulmanes, hay musulmanes muy ricos, pero hay musulmanes que también viven con escasos recursos, que viven en la medianía. Lo mismo sucede en el judaísmo, hay infinidad de personas que están luchando todos los días por salir adelante, que viven medianamente, hay unos que son ricos, como o los que no son de ninguna religión, también hay gente muy millonaria, o sea, pero nos han vendido una narrativa haciéndonos creer que, que si te metes a tal religión o si estudias tal cosa, te vas a volver millonario. Eso en la Kabbalah se conoce como los Erab, esos que andan buscando qué beneficio voy a obtener en una religión o en la Kabbalah. Y así no funciona. Eso también es algo muy importante, ¿no? No dejarnos ir con esa narrativa, porque te puedo asegurar que, como en todo el mundo, religiosos o no religiosos, hay ricos, hay pobres, hay gente que tiene mucho y quien tiene poco, hay quien batalla todos los días, porque no tiene nada que ver con eso. Entonces, porque yo luego veo que lo anuncian y ahí adquiere los secretos de la tal religión para hacerte millonario, ¿no es cierto? Porque también los hay de todos los niveles. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia a veces que nos lleva a la espiritualidad, es que el concepto de riqueza es muy diferente. El concepto de riqueza es muy diferente. Por ejemplo, una persona en la espiritualidad, un concepto de riqueza es muy simple, dice el Zohar.
Dice, ¿quién es el hombre rico? Dice, ¿quién es el hombre rico? Dice, el que está contento con su porción. ¿Sí? No, no dice el que tenga más bienes materiales, no. El Zohar, que es el libro máximo en la Kabbalah, te dice, ¿quién es el hombre rico? El que está contento con su porción. Y por lo tanto, aquí si usamos la parábola, pues el mensaje es exactamente ese, que hay que aprender a estar contentos con nuestra porción. Y eso nos dará riqueza. Y es uno de los temas principales porque la prosperidad verdadera, desde el punto de vista espiritual, es cuando podemos vivir en paz, en el chalón, ¿sí? Porque como lo decía hace rato, pues de qué nos sirve tener mucho dinero si voy a caer en los vicios, voy a caer en los excesos, eh, en fin, haciendo mal uso de dinero, voy a andar, a lo mejor ese dinero lo hice de una manera no correcta, entonces voy a andar con miedos, con temores, con inseguridades. Eso no es ser un hombre, o sea, eso no, en ese punto de vista espiritual no se considera prosperidad, ¿sí? Porque realmente dinero es fácil tenerlo hasta cierto punto, pero lo más difícil es cómo la gestiono en mi vida para alcanzar ese equilibrio en los diferentes aspectos de mi vida. Entonces, eso es un aspecto importante, le digo, porque eh, el otro día, por ejemplo, un alumno me manda un video, dice, para hacerse rico, si te lavas las manos al levantarte, vas a ser rico, ¿no? Digo, los que estudiamos Kabbalah sabemos que es una práctica espiritual muy bonita, muy interesante, pero si esas ideas así tan ligeras, la gente piensa que se va a hacer rico, pues no, créeme que no va a suceder absolutamente nada, ¿no? Lo mismo sucede si a las personas que de pronto dices que yo me merezco y ya creen que porque se van a merecer muchas cosas van a hacerse millonarias, ¿no? Igual, incluso todas las prácticas espirituales, si no se hacen con la conciencia correcta, no sirven de nada. ¿Sí? Hay personas que pueden estar orando todos los días de su vida, pueden estar haciendo bendiciones todos los días de su vida y no va a pasar nada si no desarrollamos la conciencia correcta para ello. ¿Sí? Entonces, aunque yo haga meditaciones, ¿sí? Porque hay un nombre de Dios que es para la prosperidad, si yo no tengo la conciencia correcta, no me va a servir absolutamente de nada. Porque la conciencia me tiene que llevar a un estado como el que mencioné, que es como el eslogan de este curso, de entender que bastante nunca es suficiente. Pero es un concepto muy espiritual, que no tiene que ver directamente con el dinero, pero que sí nos puede abrir todas las fuentes de las bendiciones. Y eso es otra idea, ¿no? Entonces, no busquemos salidas fáciles, no las existen, ¿sí? Y si las existen, pues los riesgos son muy altos. Ujú. Y acabamos perdiendo todo dinero que se obtiene de una manera incorrecta. Cuando obtenemos dinero que no nos corresponde, lo vamos a perder tarde o temprano, porque no es nuestro. Entonces, eh, todo depende de nuestra conciencia y aquí vienen uno de los temas centrales del curso. ¿Cuál es uno de los temas centrales de este curso que desarrollamos durante todas las horas que dura? Es crear la vasija espiritual para poder contener la abundancia, la luz, todo lo que llevamos en este mundo físico. El problema es que muchas veces podemos recibir dinero en nuestra vida, o en un buen negocio, pero si nosotros no tenemos la vasija espiritual preparada para saber contener esa luz, ese dinero, nos va a causar estragos en nuestra vida, nos va a causar problemas y tarde o temprano se va a ir, ¿no? O nos va a causar muchos conflictos. Entonces, ¿cuál es una de las claves muy profundas de todo este curso? Que es todo lo que trabajamos, es crear la vasija espiritual. Una vasija que pueda contener, porque podemos recibir mucho,
pero si mi vasija está llena de agujeros, se me va a ir. No voy a poder contener toda la luz que recibo. Y de hecho, toda la Kabbalah, por eso la palabra Kabbalah viene de recepción, es aprender a recibir, porque nosotros todos los días recibimos infinidad de bendiciones, todos los días recibimos infinidad de abundancia, pero como no estamos preparados, no la podemos contener toda esa abundancia. Entre ellas el dinero. ¿Cuánto dinero, cuánto dinero hemos recibido y qué hemos hecho con él? ¿Lo hemos sabido manejar? ¿Lo hemos sabido usar? Es probable que no, porque no tengo la vasija espiritual, la conciencia correcta para poder contener todo lo que recibimos. Entonces, mucho de este curso tiene que ver con, con comprender eso, con crear nuestras vasijas, ampliar nuestra vasija, que nos lleve a ese estado de conciencia de bastante nunca es suficiente, pero, y entonces con esa conciencia vamos a poder bajar muchísimas cosas. Entonces, todo esto nos enseña la Kabbalah. Entonces, eh, si tienes algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Entonces, ¿cuál es el tema central de todo el trabajo de la espiritualidad? Insisto, no va a suceder, no vamos a suceder nada nuevo en nuestra vida. No podemos aspirar a algo diferente en nuestra vida si seguimos siendo las mismas personas. ¿Sí? No puedo recibir más siendo la misma persona egocéntrica. Tengo que ir modificando mi egoísmo para poder contener lo que recibimos. Y en eso se centra el estudio de la espiritualidad. ¿Sí? Se centra prácticamente para poder trabajar nuestra alma, desarrollar los deseos de nuestra alma y con eso acceder a toda la beneficencia. Toda la Kabbalah, toda la espiritualidad tiene que ver con eso, desarrollar nuestra capacidad de recibir abundancia, entre ellos el dinero, ¿no? Y hablando de dinero, también es otro paradigma que hay que tenerlo muy claro porque desde el punto de vista de la espiritualidad no todos venimos a ser millonarios. Todos traemos un proceso de corrección en este mundo que venimos a hacer y nuestra alma escoge las condiciones de vida que necesita para hacer su trabajo de corrección. Y entonces, conforme nosotros vamos trabajando nuestra corrección, podemos ir modificando esa situación y cambia toda nuestro masal, nuestra fortuna. Pero de entrada, no todo el mundo viene a este mundo a hacerse millonario porque tampoco es nuestra función. Todos en este mundo tenemos una función específica, ¿sí? Así como vemos en el mundo físico que puede haber un doctor, que puede haber un músico, que puede haber un maestro, que puede haber un ingeniero, que puede haber un empresario, que puede haber un sacerdote. Todos venimos a cumplir una misión específica y no precisamente hacer todos, ni ser todos empresarios, ni ser todos millonarios, porque también es otra de las grandes trampas en la que mucha gente cae. Pero eso no significa que todos debemos aspirar a vivir una vida digna, de una vida contentos y felices, y de eso sí, de eso se trata, ¿no? Entonces, y uno de los principios más importantes que, que son una clave, esa es una clave que nos abre a un nivel de conciencia muy poderoso, es una frase que me gusta mucho, en donde, y en eso se entraña poder comprender y motivarnos a hacer nuestro trabajo espiritual. Hay una frase que digo muy seguido a mis alumnos donde siempre les digo, ¿cuál es el mayor nivel de egoísmo del ser humano? El mayor nivel de egoísmo del ser humano es impedir que el Creador cumpla su único propósito por el que nos creó, que es otorgarnos toda su beneficencia, toda su abundancia.
Y en esto se entraña una de las conciencias más poderosas. Ese es el mayor egoísmo que nosotros tenemos. Le estamos impidiendo al Creador que cumpla su propósito por el cual nos creó. Porque desde el pensamiento cabalístico, nosotros fuimos creados para ese propósito, para recibir toda la beneficencia infinita, ¿sí? De la luz infinita. Pero nuestro egoísmo es el que impide que se cumpla ese propósito. Entonces, mucho de nuestro trabajo en la Kabbalah, en la espiritualidad, pues tiene que ver precisamente con el trabajo de nuestra negatividad, de nuestro egoísmo, porque ni siquiera estoy, fíjense, a un nivel de conciencia más profundo, ni siquiera somos egoístas con las personas. Estamos siendo egoístas con el Creador porque no le estamos impidiendo que recibamos. Nosotros con nuestro egoísmo bloqueamos el acceso de la luz a nuestra vida. Y de eso se trata toda la espiritualidad, acceder a toda esa abundancia que ahí está. Es como los rayos del sol que ahí están, pero que nosotros con nuestro egoísmo recubrimos, ponemos obstáculos para que recibamos la luz infinita. ¿Cuál es el trabajo fuerte de la espiritualidad en la Kabbalah? Precisamente ir quitando todas esas obstáculos que impiden que recibamos la luz. Y entonces, totalmente relacionado con el tema de la prosperidad. Entonces, ¿de qué se encarga este curso? De darnos esa conciencia, de darnos herramientas, de conectar más con los deseos del alma que con los deseos del ego, porque ¿qué es lo que mantiene a las personas angustiadas? ¿Por qué la gente está buscando dinero? ¿Por qué la gente busca dinero? Porque en realidad no es el dinero lo que buscamos, sino es lo que creemos que nos va a resolver. ¿Sí? El dinero no es lo que buscamos, sino que el dinero solo es un instrumento que es el que nos va a resolver, ¿sí? Aquello que creemos que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿por qué andamos buscando dinero? Porque tenemos demasiadas carencias que creemos que son importantísimas y eso es lo que nos hace pues buscar el dinero a como de lugar, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Y hace rato una persona en uno de nuestros grupos de WhatsApp pues, le explicaba, ¿no? Porque ella me decía, bueno, es que, ¿qué va a pasar entonces con todo lo que deseo? Porque yo deseo esto, deseo aquello, deseo el otro. Y entonces yo lo que le respondí es lo siguiente, cuando empiezas a trabajar tu espiritualidad, cuando empezamos a trabajar nuestra conciencia, todo eso aquello que creemos que necesitamos de una manera tan urgente, empieza a desaparecer, empieza a disminuir. Entonces, eso que crees tú ahorita y que creemos que para eso necesito dinero, porque si no lo logro, me va a pasar algo o no voy a ser feliz, o sea, todo eso con la espiritualidad se va deshaciendo. Los deseos del ego, los deseos del ego van disminuyendo para darle lugar a los deseos del alma. Y de eso se trata el trabajo de la Kabbalah, empezar a ir por los deseos del alma y no por los deseos del ego. Es uno de los trabajos más bonitos de la espiritualidad, cuando llegamos a ese momento de poder distinguir cuál es un deseo del ego y cuál es un deseo del alma, ya estamos en otro camino, ¿no? Entonces, hoy en día estamos muy angustiados, nos hemos endeudado porque los deseos del ego son los que nos hacen creer que necesito tal cosa de una manera importante, porque si no la tengo, mi vida depende de ella, mi prestigio, en fin, mi seguridad. Y esa es pues una de las grandes, grandes trampas del ego. Entonces imagínate cuando cambias ese chip con la conciencia, pues cambia toda nuestra realidad, cambia la manera en que manejamos el dinero, porque imagínate en este momento que todas esas angustias, preocupaciones que tienes por el dinero,
y que a lo mejor te han hecho hasta endeudar. Imagina por un instante que desaparecen. Ya no tienes esa necesidad. ¿Sí? Aparecen los deseos del alma. Los deseos del alma pues, son muy diferentes a estos deseos. Entonces tú te imaginas que desaparecieran todas esas angustias, preocupaciones por el futuro, que si por mis hijos, que si por mi familia, que si todas las justificaciones que inventa el ego para hacernos creer que necesitamos tal cosa, ¿no? Que de pronto desaparecieran. ¿Te imaginas qué paz, qué tranquilidad obtienes en tu vida? Y además empiezas a manejar el dinero. El dinero ya no te maneja a ti, el dinero ya lo maneja uno. Ya el dinero ya no domina mis emociones, el dinero ya no domina mi seguridad, ya mi seguridad no viene del dinero, mi tranquilidad no viene del dinero, mi poder no viene del dinero, porque es lo que mucha gente cuando tiene dinero se siente poderosa, cuando no tiene dinero pues, no vale nada. Cuando tiene dinero es contenta, cuando no tiene dinero es la más infeliz de las personas. Eso es porque le estamos dando el poder al dinero de influir en nuestra vida de una manera realmente muy peligrosa. Entonces, ¿a dónde nos lleva el trabajo de la espiritualidad? Precisamente a que muchos de esos, como decía esta persona en el grupo, le decía, pues ahorita piensa que necesita tal cosa, cuando en realidad es probable que cuando desarrolles tu conciencia, ya no va a ser tan importante eso que en este momento consideramos que es lo más importante de mi vida y que si no lo tengo, algo me va a pasar, porque eso es lo que hace el dinero. El dinero es uno de los ídolos más grandes que tiene la gente y cuando nos creamos ídolos, pues creamos nuestra mayor fuente de inseguridad y de infelicidad en la vida. Entonces, el dinero es uno de los ídolos que más nos tienen dominados a los seres humanos. Y entonces, a través de la conciencia, podemos quitarle ese poder al ídolo. Insisto, se trata de ir por todo. Hay que ir por todo el dinero del mundo. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Porque la divinidad no nos da más, la divinidad no nos da más porque no le hemos demostrado que vamos a hacer uso de lo que nos da. Entonces nos protege, fíjense. La divinidad no nos da más porque nos está protegiendo, porque sabe que si nos los diera, acabaríamos mal. Si nosotros pensamos, oye, si yo tuviera en este momento una lista de para qué quiero cosas, todo es para mí o para mi familia. Entonces es una manera muy egoísta de manejar el dinero y eso nos haría mucho daño. ¿Cuántas personas no conocemos que de pronto recibieron dinero o ascendieron en una posición, en un puesto importante y echaron a perder su vida, echaron a perder sus relaciones con su familia, su salud, cayeron en vicios, cayeron en total libertinaje? Todo eso hace el dinero cuando no tenemos la conciencia correcta. Entonces, muchas veces la divinidad no nos da más porque nos está protegiendo. Hasta que no le demostremos que sabemos usar lo que nos da, nos va a dar más, ¿sí? Nos va a dar más. Mientras nos protege, ¿sí? Entonces, de eso se trata, recuerden, bastante nunca es suficiente. Es un estado de conciencia que vamos a desarrollar en este curso todo el tiempo para despertar esa conciencia. Bastante nunca es suficiente y tenemos que ir por todo, pero con otras intenciones, ¿sí? Con otras intenciones. Si no, no. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? Vamos a iniciar nuestro curso, eh, pues ya prácticamente en pocos días iniciamos nuestro curso. La- Iniciamos la próxima semana, el martes. Estamos iniciando el martes a las 7 de la noche este curso que es
eh, de muchas horas de trabajo, como les digo, es conocimiento profundo. No es un curso de una hora, no, no, es conocimiento profundo, ¿sale? Entonces, el único deseo del creador, recuerden, es que nos quiere dar todo. Somos nosotros quienes bloqueamos ese flujo. Y la Kabbalah nos enseña a recibir, porque de ahí viene la palabra Kabbalah, recepción, ¿sí? Recibir los diferentes niveles de luz, aprender a recibir más luz, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Pues aprender a tener, por ejemplo, uno de los grandes regalos, de los más bonitos que podemos tener cuando desarrollamos nuestra conciencia sobre el manejo del dinero, es que aprendemos a que el sustento nos va a llegar de una manera más fácil. Hay un principio, entre más trabajas por dinero, más trabajo te va a costar obtenerlo. Entre menos trabajas por dinero, pero practicas las leyes espirituales, más fácil llega el dinero. Y eso tiene que ver con un nivel de conciencia que también es uno de los niveles de conciencia parteaguas, que es muy difícil de entender cuando estamos metidos en otra conciencia. Creo que es una de las conciencias más difíciles de realmente desarrollar, porque una cosa es saber una cosa y otra cosa es vivirla en uno. Entonces, uno de los principios espirituales que realmente rompen toda la estructura que la gente está acostumbrada sobre el manejo del dinero es el principio espiritual que nos deja clarísimo que realmente nuestro sustento proviene del Creador, no proviene de mi trabajo. Debemos de trabajar claro, ¿no? Si no, vamos a estar ahí como un artista que dice que él no trabaja nada, este, pero el trabajo solo es un medio, un canal que va a usar el creador para darnos, proveernos lo que él nos puede proveer. Pero esta es una de las conciencias más fuertes que en estas latitudes es muy difícil. En ciertas corrientes en los que trabajamos ya la espiritualidad, ya la entendemos y la vivimos de una manera muy fácil. Pero las personas que no tienen elevado su nivel de certeza, de fe, de muna, es muy difícil comprender este concepto que les digo. Entonces, por eso aquí aplica esa maldición que se aplicó al ser humano. Cuando el ser humano cree que su dinero proviene del sudor de su frente, esa fue la maldición que le dieron porque cree que su dinero va a venir del sudor de su frente. Entonces el creador dijo, ok, si tú crees que tu sustento va a venir de tu trabajo, vas a tener que sudar mucho para obtenerlo. Pero cuando desarrollamos la conciencia de que sabemos que no viene por ahí, sino que viene de lo alto, de todas maneras somos proveídos, pero ya con mucho menos esfuerzo, sin ansiedades, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos ese nivel de confianza, de fe, de muna, que es, insisto, este es uno de los principios que determinan en mucho el éxito o no de las leyes espirituales de la riqueza. ¿Sí? Es uno de los principios más importantes. Si no desarrollamos esta conciencia clara, esta emuná, certeza, fe, de que proviene del creador nuestro sustento y no producto ni de mis talentos, ni de mis relaciones, ni de que sea yo muy listo, no podemos, difícilmente vamos a poder recibir la luz de más enseñanzas, porque así funciona la luz, la sabiduría, la conciencia, la vamos obteniendo en la medida en que vamos elevando nuestro nivel de confianza, de fe, de muna. Entre más fe, entre más confianza, entre más certeza, podemos recibir más conciencia. Entre más egoístas, menos conciencia. ¿Sí? No podemos recibir más. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a aprender, a recordar en este curso que iniciamos ya el próximo martes.
7 de la noche, hora de México. Eh, Insisto, es un curso que ya hemos dado muchas veces, pero cada curso les puedo asegurar que es diferente. Es diferente la conciencia que se imparte. eh, entonces es una oportunidad. Y les digo, debemos de cuestionarnos eso. Si nosotros no hemos aprendido a manejarnos con el dinero, porque nadie nos lo ha enseñado, nadie nos enseñó, como dice, no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a tener relaciones, no nos enseñan a manejar el dinero, pues necesitamos asumir que necesitamos aprender sobre ello para poder entonces poder gestionar de una manera diferente nuestro, nuestro dinero. ¿Sí? Eh, También vamos a hablar en este curso, una parte, vamos a hablar sobre las deudas, cuál es la causa espiritual de las deudas y cómo vamos a liberar las deudas, cómo las deudas se pueden ir liberando en la medida que vamos trabajando las causas espirituales de las deudas. Esa es parte de uno de mis libros, el de Libérate de las deudas. Vamos a hablar sobre ello también, porque, y aquí, claro, no hablo de las deudas empresariales, las empresas sí tienen capacidad de endeudamiento, a veces se endeudan cuando no deben de hacerlo o de manera que no debe ser, y es donde tienen problemas, pero, pero el resto de las personas tienen que aprender a vivir sin deuda. Vivimos una sociedad que nos ha hecho creer que vivir endeudados es normal. ¿Por qué? Porque al sistema financiero le conviene, desde luego, que le estemos dando parte de nuestro dinero a ellos, y entonces a través de los intereses se vuelven nuestros socios. O sea, las instituciones bancarias son nuestros socios de nuestra vida, son socios muy duros porque a ellos no les importa si tienes o no tienes dinero, si tienes trabajo, si te fue bien en el negocio. El banco te va a cobrar cada semana, cada 15 días, cada mes, y no le va a importar si tienes o no tienes, ¿no? Pero somos nosotros los que escogemos endeudarnos, ¿no? Entonces, no es responsabilidad del banco que vayamos nosotros a pedirle dinero prestado, ¿verdad? Somos nosotros, pero es uno de los elementos principales para poder iniciar un proceso de verdadera de libertad financiera, liberarnos de la esclavitud de las deudas. Insisto, las deudas no es normal. ¿Sí? Y podemos pedir crédito, sí, pero el problema es cuando ya no sabemos, cuando ya se volvió un problema serio, cuando ya cada mes tienes que darle una parte de tu vida, porque tu vida en tu trabajo en el trabajo damos nuestra vida, y entonces cuando nosotros pagamos a alguien porque nos prestó dinero, pues le estamos pagando con nuestra vida, prácticamente. Y me acuerdo que así lo dice un sabio, le estamos pagando con nuestra vida. eh, y sacrificando a veces el bienestar de nuestra familia solo por no saber usar el dinero correctamente. Entonces también es un tema importantísimo que vamos a ver en este taller, al cual yo los invito a que se den esa oportunidad. Insisto, si realmente queremos un cambio verdadero en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a meternos a un conocimiento profundo. En internet, con videitos ahí, nunca vamos a aprender absolutamente nada, ni siquiera Kabbalah. La Kabbalah nunca se enseña en público, siempre se enseña en privado, y lo que podemos enseñar en público son con la idea de despertar el alma de las personas, pero nunca, que de pronto hay gente que cree que está estudiando Kabbalah, pero nunca se ha acercado a un maestro, ¿no? De pronto me dice, es que yo estudio con tal maestro que está en cualquier parte del mundo, le digo, ¿y te conoce? ¿Le has hablado? ¿Estás en sus grupos cerrados, privados? No, escucho sus videos. No, eso no es un maestro. Con el maestro tienes que establecer una comunicación directa, porque ahí es donde se va a dar la interacción de almas. En fin, todo esto lo digo porque vivimos una sociedad que es la causante de la pobreza, de las deudas, es una sociedad que busca salidas fáciles, gratuitas. Sí, hay gente que cree que la espiritualidad debe ser gratuita.
para que suceda algo en el mundo, en el mundo espiritual, tiene que haber un sacrificio del mundo físico o del mundo del ego, siempre. ¿Sí? Una regla, para que podamos nosotros recibir luz de la espiritualidad, tiene que haber abajo una contraprestación del mundo físico, porque si no, esa luz que recibo se me convierte en pan de la vergüenza y se me convierte en negatividad. Entonces, si andamos buscando las cosas gratuitas, fáciles, sin esfuerzo, eso no, la Kabbalah no es para esas almas. La Kabbalah exige almas que realmente quieran transformarse y que quieran iniciar un trabajo profundo, un conocimiento profundo. Ujú. Recuerden eso, ¿eh? Queremos realmente cambios importantes en algún área de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a meternos a un conocimiento profundo ahí. Es la única manera de poderlo hacer. ¿Sí? Muy bien, ¿algún comentario, pregunta? Ujú. Entonces, pues bueno, esta es la invitación al, al curso de la próxima semana. Próxima semana, martes, iniciamos a las 7 de la noche. Y vamos ahí rompemos todos los paradigmas en los que hemos vivido y obviamente nos metemos ya a un sistema espiritual muy bonito, muy bonito, y los cambios en nuestra vida pues los cambios empiezan a manifestar en la medida que nosotros eh, vamos aplicando lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Así que pues me gustaría escuchar alguna pregunta, comentario, dudas que tengan. Eh, está algunos elementos de este curso, las personas que no puedan tomarlo en vivo, todas las clases son grabadas y todos los alumnos tienen acceso a las grabaciones, lo pueden ver todo el tiempo que quieran, eh, así que tienen acceso a las grabaciones en caso de que no puedan tomar los cursos en vivo o quieran repetir la lección, la pueden ver todas las veces que deseen, al menos por un año, tienen acceso a las clases de todas las grabaciones. Ujú. Pues muy bien, pues si no hay algún otro comentario, pregunta, pues vamos a dar por concluido esta conversación precisamente sobre las leyes cabalísticas de la verdadera prosperidad. Los espero y recuerden que si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Postergamos muchas veces las cosas importantes de nuestra vida por andar distraídos en el mundo físico o con muchas distracciones, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su participación y quedamos para cualquier pregunta que tengan. Los esperamos. Muy buenas noches a todos. Chalón, chalón. Gracias, sean felices.